Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Por qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Estamos en la mitad del Evangelio de Marcos y hasta ahora hemos ido viendo cómo Jesús ha adquirido una fama que va más allá de los límites de Israel, del pueblo judío. Han escuchado su mensaje, han visto y sido testigos de sus milagros, y esa fama ha ido increciendo cada vez más. Con ello Marcos ha ido provocando, suscitando en los discípulos y en la gente una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que hace estas cosas? ¿De dónde viene este poder? Hoy es como si ya Jesús viera que la fruta estaba madura y se lanza a preguntar a los discípulos: a ver, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? La respuesta de los discípulos, haciéndose eco de la gente, tiene como una doble dirección. Una es un gran profeta. Él ha despertado, por tanto, las expectativas del pueblo de Israel. Es un enviado de Dios. Eso es verdad. Pero, ¿qué más? Y entonces les pregunta a los apóstoles, a los discípulos: ¿y vosotros qué decís? ¿Qué pensáis? Pedro, haciéndose eco y portavoz de los 12, tú eres el Mesías. Da un paso más que la gente. Con esta afirmación de Pedro está diciendo que es el último enviado de Dios y ya no habrá más. En él llega la plenitud de la salvación y de los designios que Dios tiene sobre Israel. Pero sorprende que Jesús mande callar, porque esa afirmación del Mesías puede provocar, y de hecho provocaría, muchos malos entendidos. Y ante ello, entonces Jesús empieza a aclarar, a explicar qué es, cómo Él entiende, cómo Él vive, cuál es el plan de Dios para Él como Mesías. Y les dice abiertamente que va a Jerusalén a sufrir, a padecer y a morir. Claro, ante esa afirmación de Jesús, ante esa información de Jesús, ante esa enseñanza de Jesús, Pedro se revela. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Entonces, si Pedro, con los demás discípulos, espera un Mesías de éxito, de triunfo, y eso es un fracaso, es una humillación, ¿cómo Dios va a querer eso de ti? La reacción de Jesús es muy dura. Ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quién eres tú para decirle al maestro lo que tiene que hacer? Ponte, es decir, aprende como discípulo. Eres un discípulo, aprende. Y tu actitud, tu comportamiento, tu comentario es una tentación para mí.
porque piensas como los hombres. Dios no piensa así. No es lo que quiere Dios. Y entonces Jesús empieza a hacer un nuevo llamamiento, como al principio, para estar con él, para acompañarle, para que le conocieran. Ahora es un nuevo llamamiento a seguirle, a cargar con su cruz, a apostar por él. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje? Hay como varias fases que nos indican ya el Evangelio mismo de Marcos. Dice, por el camino, Jesús es el camino. Es el camino a Jerusalén. Es el camino de la fe de los apóstoles. Es el camino de nuestro itinerario en la fe. Y la primera parte, la primera fase, es muy clara. Es despertar en nosotros el asombro y la admiración por Jesús. Como despertó en ellos y en aquella gente la admiración y el asombro. Si nos preguntamos hoy, ¿qué puede hoy asombrar a la gente la figura y la persona de Jesús? Su humanidad, sus milagros, su bondad, su enseñanza, el testimonio de otros que le conozcan y le quieran. Esa es la primera fase. La segunda fase es muy sencilla, eres el Mesías, como Pedro. Y si eres ese asombro de la figura de Jesús y reconocemos que nos viene de parte de Dios, podemos pensar lógicamente que eso lo haga realidad y el mundo lo cambie. Sea un éxito ese mensaje, esa propuesta de Dios y de Jesús. Soñar con que acaben las guerras, el hambre, las enfermedades, las miserias, los odios. Pero, ¿y si no hace eso Jesús? ¿Y si no es ese éxito el que entonces nosotros descubrimos y palpamos? Porque es otro camino. Igual nos entra una crisis de fe, unas dudas de fe en Jesús. En Pedro y los apóstoles es muy clara. Choca con sus expectativas humanas, porque el camino de Jesús es el amor. Y ese amor necesariamente va a pasar por la cruz, por la humillación, para que no haya otras interpretaciones malsanas, malinteresadas. Y ese es el camino que ahora Jesús empieza a marcar a los apóstoles. Ya os he despertado mi curiosidad, mi persona, por mí. Ahora hay que dar un paso más en la fe. No solamente es el asombro, la admiración, no solamente el cambio del mundo, que es verdad, pero se va a hacer a través del amor de la cruz. Ese es el paso que a los apóstoles tendrán que aprender a recorrer, como nosotros. También tenemos que dar ese paso en la fe. Y más en un mundo donde el éxito y el triunfo es lo que se lleva. Cómo seguir creyendo en la cruz de Jesús, en el amor de Jesús. Cómo seguirle como cristianos hoy, a contratiempo, a contramarea, contraculturalmente, en la persona de Jesús. El que quiera saber su vida, que me siga. Es la prueba del amor fiel a Jesús. Pidámosle que en ese camino peregrinar por la fe, María, que es la mejor discípula de Jesús, nos acompañe para que también nosotros podamos ser esos discípulos que Jesús espera de nosotros. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor,